Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy comenzamos con un tema nuevo, que es el tema de gases ideales. Primero, definamos algunos conceptos. Propiedades macroscópicas. ¿Cuáles son las propiedades macroscópicas de un sistema? En este caso, cuando hablemos de un sistema, vamos a hablar de un gas ideal que generalmente va a estar contenido en un cierto recipiente, ¿sí? Bueno, las propiedades macroscópicas de dicho sistema van a ser la presión a la cual se encuentra el gas dentro de ese recipiente, y que insisto, ese gas contenido en ese recipiente es lo que vamos a entender por sistema cuando hablemos en gases ideales, el volumen al cual se encuentra ese gas, que es el volumen del recipiente, por cierto, la temperatura a la cual se encuentra el gas en ese recipiente, y desde luego el número de moles N es también una propiedad macroscópica de dicho sistema. Para que quede claro, nosotros cuando hablemos de sistemas en este tema vamos a estar hablando en general de un gas ideal, ya vamos a ver que es un gas ideal, ¿sí? Que va a estar contenido dentro de cierto recipiente. Luego, la presión a la cual se encuentra el gas, el volumen ocupado por el gas, la temperatura a la cual se encuentra el gas, como así también el número de moles que contiene ese recipiente de gas, van a constituir ejemplo de propiedades macroscópicas del gas ideal que constituye nuestro sistema. Ahora bien, hagamos un primer estudio del gas ideal. Nosotros vamos a tener dos enfoques para estudiar el modelo de gas ideal. Uno va a ser el enfoque macroscópico y otro va a ser el enfoque desde el punto de vista microscópico. Como ya se darán cuenta, el enfoque macroscópico trata sobre el estudio de la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de nuestro gas ideal. Definamos entonces qué es un gas ideal desde la perspectiva del enfoque macroscópico. Bueno, un gas ideal es aquel que, para todo estado de equilibrio termodinámico, su presión, volumen, temperatura y número de moles satisfacen la siguiente ecuación denominada ecuación de estado del gas ideal, que ya muchos la conocen de química y es de la forma P por B igual a nRT. Veamos qué es cada cosa antes de explicar esa ecuación. P, chicos, es la presión, y esto por favor mucho cuidado, absoluta del gas. Es decir, es la presión que se obtiene como la resultante de sumar la presión atmosférica con la presión manométrica. La presión manométrica ya la vimos en el estudio de la mecánica de los fluidos. Es la misma presión manométrica que vimos en esa teoría la que estamos hablando aquí. Es importante que tengan esto presente porque nunca falta el problema, de hecho creo que hay uno en la cartilla correspondiente al trabajo práctico presencial, en donde dan la presión manométrica del gas. Sin embargo, si ustedes quieren utilizar la presión dada como dato en ese problema, en esta ecuación, deben llevar esa presión manométrica en términos de presiones absolutas. Para ello, lo único que tienen que hacer, como ya saben, es sumarle la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, P en esta ecuación de estado del gas ideal es la presión absoluta del gas. Esto es la suma de la manométrica más la atmosférica. Como siempre, la unidad de presión es el newton sobre metro cuadrado, que también se denomina pascal, ¿sí? O bien puede ser la atmósfera. También hay otras unidades de presión, pero por lo general en física vamos a trabajar o en atmósferas o en pascales, ¿sí? Antes de continuar, N es el número de moles del gas. R es la constante universal de los gases ideales. Y T, chicos, es la temperatura absoluta, repito, absoluta a la cual se encuentra el gas ideal. Esto es, la temperatura expresada en Kelvin. Por si alguien no lo recuerda, el N, que como dijimos es el número de moles, se puede calcular como la masa de gas expresada en kilogramos sobre la masa molar del gas expresada en kilogramos por mol. Si hacen un análisis dimensional van a encontrar que para esta expresión los kilogramos se simplifican y el mol queda o sube al numerador, quedando todo expresado en moles como debe ser. Otra forma alternativa es en términos del número de partículas. El número de moles también se puede calcular como el número de partículas de gas. Cuando digo el número de partículas pueden ser átomos si es que el gas es monoatómico o moléculas si es que el gas es poliatómico. Bueno, es el número de partículas, que pueden ser átomos o moléculas, como ya les dije, sobre el número de Avogadro. El número de Avogadro lo conocen de química, es 6,022 por 10 a la 23. Les recomendaría que si está un poco flojito con química,
peguen una repasadita para que entiendan mejor todo lo que vamos a utilizar en esta parte de la materia. R, como ya les adelanté, es la constante universal de los gases ideales. Su valor es, en unidades del sistema internacional, 8,31 Joule cada mol Kelvin. O bien, otra forma habitual de expresarlo es en 0,082 atmósfera litro cada mol Kelvin. Insisto una vez más, T grande es la temperatura absoluta, ¿sí? Siempre en Kelvin, chicos. Cuando trabajen con estas expresiones, yo a partir de aquí les diría que siempre la temperatura, en todos los temas que van desde gases ideales hasta el final de la materia, siempre la temperatura, trabajenla en Kelvin, ¿sí? Para evitar confusiones y errores, porque todas las ecuaciones que vamos a ver en la parte de termodinámica, como por ejemplo las ecuaciones de Poisson o aquí la ecuación del gas ideal, son ecuaciones que requieren que la temperatura esté necesariamente expresada en Kelvin. En cualquier otra unidad, grado Fahrenheit y grado Celsius, la ecuación va a estar mal aplicada, ¿sí? Antes de entender la ecuación en sí, simplemente una breve reseña teórica que dice lo siguiente. La ecuación del gas ideal, chicos, en su forma P por B igual a nRT, es el resultado de los experimentos de Boyle-Mariot, de Charles Gay-Lussac y Ley de Avogadro que le enseñan en química, ¿sí? Estos experimentos los ven en química, están también levemente detallados de forma muy somera en los libros de física, pero es importante entender que esta ecuación de estado del gas ideal, ¿sí?, que define un gas ideal en términos macroscópicos, se obtiene como resultado de todos los experimentos anteriormente nombrados, ¿sí? De manera tal que, como bien dice aquí abajo, un gas ideal es aquel que satisface todos estos experimentos y por lo tanto la ecuación general de estado del gas ideal, que es P por B igual a nRT. Eso es entonces un gas ideal desde el punto de vista macroscópico. ¿Cómo funciona esta ecuación? Que es lo que me interesa que entiendan ustedes. La definición del gas ideal le asegura que ese gas es tal que para cualquier estado de equilibrio termodinámico, su presión, volumen, número de moles y temperatura, esto es, sus propiedades macroscópicas, siempre satisfacen esta expresión de aquí. O sea que si ustedes tienen un recipiente con un gas ideal, ¿sí?, que está en un estado de equilibrio termodinámico, esto es, todas sus partes a la misma temperatura y a la misma presión, ¿sí? También el equilibrio termodinámico implica, entre otras cosas, equilibrio químico, ¿sí?, que lo conocen obviamente de la materia química. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos nuestro gas ideal en un estado de equilibrio termodinámico. Bueno, esa ecuación dice que la temperatura, por ejemplo, para este estado, así como la presión y su volumen, se van a relacionar de la siguiente forma. Esto va a ser un estado 1. Entonces, la ecuación del gas ideal me asegura que para ese estado 1, la presión 1, correspondiente a ese estado del gas ideal multiplicado por el volumen 1 de ese gas ideal, es igual al número de moles en ese estado 1 por la constante universal por la temperatura absoluta correspondiente al estado 1. Si ustedes vienen y, por ejemplo, colocan brevemente sobre una hornalla, por decirle algo, este recipiente, la temperatura del gas se va a incrementar. Entonces vamos a alcanzar así, al cabo de cierto tiempo, un nuevo estado de equilibrio, que lo llamemos estado 2, donde el gas ideal para este estado 2 va a tener una presión 2, un volumen 2, que en este caso, si despreciamos la dilatación del recipiente, va a ser igual al volumen 1, ¿sí?, igual al número de moles. Como nunca abrí el recipiente, el número de moles del estado 2, también en este caso particular coincidiría con el número de moles del estado 1, por R, por la temperatura del estado 2. O sea, esta ecuación de estado del gas ideal se verifica para todos los estados de equilibrio termodinámico. También podría ocurrir que yo abra brevemente la tapa, permitiendo que parte del gas se escape a la atmósfera. Entonces, con eso podría alcanzar, por ejemplo, un nuevo estado, que lo vamos a llamar estado 3. Estado 3. Para el cual este gas se encontrará con un nuevo número de moles. ¿Por qué? Porque dejé escapar parte del gas. O sea, si fue una cierta cantidad de sustancia, entonces el número de moles contenido en el recipiente se modificó. No importa, para ese estado 3 también se va a verificar de nuevo, una vez alcanzado el estado de equilibrio,
que la presión 3 por el volumen 3 es igual al número de moles correspondiente al estado 3 por la constante por la temperatura absoluta del estado 3. O sea, lo único que quiero mostrar es que no importa qué ocurra con el gas, siempre que sea un gas ideal y alcancemos un estado de equilibrio termodinámico, esta ecuación P por B igual a nRT se verifica para todos los estados de equilibrio termodinámico. Bien, con eso queda explicada la primera parte desde el punto de vista del enfoque macroscópico del gas ideal. Entonces, un gas ideal es aquel, desde el punto de vista macroscópico, que satisface la ecuación de estado del gas ideal, lo que implica a su vez que verifica los experimentos de Boyle, de Gay-Lussac, ¿sí? Y de Avogadro. Vamos a comenzar ahora a hacer un estudio un poco más complejo del gas ideal. Y en este estudio nos referimos al gas ideal desde una perspectiva microscópica, ¿sí? Entonces veamos. Teoría cinética molecular. Estudia el gas desde el punto de vista de las propiedades microscópicas del mismo, ¿sí? Estas propiedades microscópicas quedan descritas, por ejemplo, por la velocidad de las partículas, la energía de las partículas, la cantidad de movimiento de las partículas, etc., ¿sí? O si estudiamos el comportamiento del gas a nivel microscópico, a nivel de las partículas que lo constituyen. Recuerden, cuando hablo de partículas en un gas ideal es para generalizar que puede ser átomos en los casos de los gases monoatómicos, como puede ser el helio, el argón, ¿sí? O moléculas en el caso de los gases diatómicos. Bien. Entonces, procedamos a definir el gas ideal desde un punto de vista microscópico. Entonces, aquí lo tenemos. Definición del gas ideal. Enfoque microscópico, ¿sí? Desde el marco de la teoría cinética molecular, un gas ideal es aquel que satisface las siguientes hipótesis o postulados. O sea, desde el punto de vista del enfoque microscópico, el gas va a ser ideal si satisface los postulados que voy a enunciar y voy a leer a continuación. Esto es, 1. El gas está constituido por un gran número de partículas con una separación grande entre ellas en comparación con el tamaño o dimensiones de las mismas. O sea, lo que le está diciendo esto, o este primer postulado, es que efectivamente las partículas del gas se modelan como partículas según vimos en Física 1, esto es, las dimensiones de estos átomos o moléculas que constituyen el gas son despreciables respecto de la separación que existe entre ellas y desde luego respecto de las dimensiones que tiene el recipiente que las contiene. Lo que le está diciendo el primer postulado es que consideren las partículas del gas justamente como eso, como partículas, ¿sí? Cuando digo partículas me refiero al modelo de partícula que vimos en Física 1, donde las dimensiones del cuerpo, en este caso del átomo, de la molécula del gas, es despreciable respecto, ¿sí?, de la separación que existe entre ellas y del volumen del recipiente que los contiene. El segundo postulado, necesario para que se pueda considerar un gas ideal desde el punto de vista microscópico, asegura que las partículas se mueven completamente al azar. Esto es, no existe una dirección privilegiada de movimiento. Piensen como en un enjambre de abejas, ¿sí?, que se mueven en todas las direcciones al azar. Eso es lo que está ocurriendo a nivel microscópico en nuestro modelo de gas ideal. 3. Las partículas colisionan elásticamente entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene. Esto quiere decir que la energía cinética del sistema permanece constante, según aprendimos en Física 1, cuando las colisiones están caracterizadas de forma elástica, ¿sí? 4. Las interacciones entre las partículas, chicos, son despreciables. Es decir, cuando las partículas no están colisionando, se puede despreciar las fuerzas internas que ejercen una sobre otra. Recuerden el concepto de fuerza interna de Física 1. Desde luego, esto vale excepto cuando colisionan. Cuando colisionan, sí, va a haber unas fuerzas internas de muy corta duración que van a producir los cambios de direcciones de las partículas. Lo anterior, chicos, implica entonces que la energía potencial interna de nuestro sistema es aproximadamente igual a 0, o 0 directamente, porque vamos a despreciar totalmente las interacciones internas, ¿sí? O sea, las fuerzas internas. Y el quinto postulado simplemente dice que todas las partículas del gas son idénticas. Tan sencillo como eso. Son todas iguales, ¿sí? No es que hay una que tenga mayor masa que la otra, ni que tenga una dimensión. No, las vamos a considerar todas como masas puntuales e idénticas entre sí. De esta manera, chicos, un gas ideal
un gas que satisface estas 5 hipótesis o postulados, va a ser un gas que lo vamos a poder considerar como ideal desde el punto de vista microscópico, ¿sí? Desde el enfoque microscópico abordado por la teoría cinética molecular. Vamos a ver un teorema muy importante, que es el teorema de equipartición de la energía de Maxwell. Este teorema asegura lo siguiente. Cuando el número de partículas es grande, la energía promedio de cada una de ellas es un medio de K por T por cada grado de libertad. ¿Sí? Leamos una vez más. Cuando el número de partículas es grande, o sea, que tenemos un recipiente que contiene un gran número de partículas de gas, que es lo que generalmente ocurre, la energía promedio que tiene cada una de estas partículas es un medio de K por T grande por cada grado de libertad. ¿Qué significa esto? Primero, ¿qué es un grado de libertad? Un grado de libertad, chicos, es la manera en la que una molécula puede absorber energía, o una partícula en general puede absorber energía, porque también puede ser un gas monotómico. K es la constante de Boltzmann y su valor es 1,38 por 10 a la menos 23 Joule cada Kelvin. ¿Sí? Existe una relación, adelantándome un poco, entre la constante de Boltzmann y la constante universal de los gases ideales, que es la siguiente. La constante universal R de los gases ideales es igual al producto de la constante de Boltzmann por el número de Avogadro. Bueno, esa es una relación que existe entre la constante de Boltzmann y la constante R correspondiente a los gases ideales. La unidad de la constante de Boltzmann, como ya les dije, es Joule sobre Kelvin. El número de grados de libertad, chicos, lo vamos a denotar con la letra F, así con la misma F que utilizamos para denotar la frecuencia. ¿Sí? Bueno, entonces, empecemos a hacer el estudio desde el punto de vista energético para un gas monoatómico. Luego lo vamos a hacer para un gas diatómico. Bueno, entonces en este primer apartado vamos a estudiar el gas monoatómico, como le dije. Ejemplos de gases monoatómicos son el helio, el argón, el xenón, los gases nobles en general. ¿Sí? Por eso les recomiendo que estudien un poquito sus apuntes de química. Resulta, chicos, que los gases monoatómicos tienen 3 grados de libertad, es decir, tienen 3 maneras de absorber energía, y esas 3 maneras de absorber energía son asociados al movimiento de traslación. ¿Sí? O sea, tienen 3 grados de libertad, de allí que F igual a 3, y están asociados al movimiento de traslación de la partícula. ¿Por qué, chicos? Miren, aquí hay un dibujito. Este punto ennegrecido constituye un átomo, como indica este cartel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué este gas monoatómico tiene 3 grados de libertad? Bueno, porque este gas monoatómico, ¿sí? Cada partícula de este gas monoatómico en realidad, y que viene constituida desde luego por un átomo, puede moverse a lo largo de la dirección del eje X, lo cual constituye el primer grado de libertad. ¿Sí? Ese es el primer grado de libertad, el movimiento a lo largo del eje Y. Perdón, el movimiento a lo largo del eje Y. Yo dije eje X, no, es el eje Y. ¿Sí? Estoy usando el sistema de Dextrógiro que se llama, que es el que usan en álgebra. Entonces, el primer grado de libertad está asociado al movimiento del átomo a lo largo del eje Y. El segundo grado de libertad está asociado al movimiento del átomo a lo largo del eje, ahora sí, X. Y el tercer grado de libertad está asociado al movimiento del átomo a lo largo del eje Z. Entonces, de allí que cada partícula de un gas monoatómico, es decir, cada átomo de este gas monoatómico, tenga asociado 3 grados de libertad. Uno es de traslación a lo largo del eje Y, otro es de traslación a lo largo del eje X y el otro es de traslación a lo largo del eje Z. De manera tal que totalizan un F igual a 3. Esos son los 3 grados de libertad. Entonces, conocidos los 3 grados de libertad, puedo tranquilamente aplicar el teorema de equipartición de Maxwell para conocer qué es lo que ocurre con la energía de este gas monoatómico. Así vamos a tener que, por equipartición, la energía de un átomo de este gas, de acuerdo al teorema de equipartición, es un medio de K por T por cada grado de libertad. Como tenemos 3 grados de libertad, entonces la energía total promedio de cada átomo en el gas monoatómico es 3 veces un medio de K por T. De manera tal que la energía promedio por cada átomo de un gas monoatómico es 3 medios de K por T. Ahora bien, como los 3 grados de libertad, chicos, como está anotado acá, como los 3 grados de libertad están
asociados al movimiento traslacional, entonces cuando hablamos de la energía de un átomo, debe ser la energía cinética de traslación del átomo. ¿Sí? Porque como los 3 grados de libertad están asociados a un movimiento traslacional del átomo, y bueno, entonces esa energía de la que me habla el principio de equipartición debe ser específicamente la energía cinética traslacional de un átomo. Así tenemos que en un gas monoatómico, chicos, la energía cinética traslacional de un átomo es 3 medios de K por T grande. Fíjense que es independiente de la masa, ¿sí? Es independiente de la masa del átomo y depende exclusivamente de la temperatura absoluta a la cual se encuentra el gas. ¿Sí? Luego, si yo tengo un sistema con n átomos, es decir, tengo un recipiente que contiene una gran cantidad de átomos de ese gas ideal, entonces, más precisamente n átomos de ese gas ideal, entonces la energía cinética traslacional, chicos, de n átomos será simplemente n veces la energía cinética traslacional de un átomo. Entonces me queda que la energía cinética traslacional de n átomos es n veces 3 medios de K por T grande, donde n es el número de átomos que contiene el sistema de ese gas ideal. Ahora bien, ¿qué pasa si a ustedes le dan n moles, ¿sí? N moles de este gas ideal? ¿Cómo hacen para calcular la energía cinética traslacional de esos n moles, ¿sí? Como están indicados acá? ¿Cómo hacen para calcular la energía cinética traslacional de n moles? Bueno, en este caso apelan a lo que saben de química. Ustedes saben, de acuerdo a lo que vimos recién, ¿sí? Lo voy a anotar acá, que la energía cinética traslacional de n átomos de un gas ideal monoatómico es n veces 3 medios de K por T grande. ¿Sí? Ahora bien, ustedes saben de química que el número de átomos es igual al número de moles por el número de Avogadro. Entonces, lo que yo hice acá, fíjense, al n lo reemplacé por lo que está aquí entre paréntesis, que es el número de moles por el número de Avogadro. Entonces, a continuación me queda. Si ustedes recuerdan, yo les dije que la constante universal de los gases ideales se relacionaba con la constante de Boltzmann mediante esta expresión. R es igual a K por el número de Avogadro. Entonces, esta K y este número de Avogadro multiplicados me dan este R de acá. Luego, reacomodando, me queda que la energía cinética traslacional de n moles, chicos, de un gas monoatómico es 3 medios n, donde n es el número de moles del gas, por R por la temperatura absoluta del gas. ¿Sí? Con eso ya tenemos calculado y determinado una expresión que nos permite obtener fácilmente, como está aquí indicada, la energía cinética traslacional de n moles de un gas ideal, en este caso monoatómico. Es 3 medios de n por R por T. T, recuerden que es la temperatura absoluta. Siempre es la temperatura absoluta. Aquí está anotado, ¿sí? Energía cinética de n moles de átomos de un gas monoatómico ideal. Con eso completamos el estudio desde el punto de vista energético de los gases monoatómicos. Ya tenemos expresiones para la energía cinética traslacional de un átomo de tal gas, que es 3 medios K por T, de n átomos de tal gas, que es n por 3 medios K por T, n mayúscula, que significa el número de átomos, y la energía cinética traslacional para n moles de ese gas ideal, que es 3 medios de n, donde n representa esta vez el número de moles, por R por la temperatura absoluta. Bien. Ahora entonces procedemos a estudiar el comportamiento del punto de vista energético para gases diatómicos. Gases diatómicos son el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular, el hidrógeno molecular, el cloro molecular, etc. ¿Sí? O sea, todos aquellos gases que están constituidos por dos átomos. ¿Sí? Su molécula está constituida por dos átomos. Resulta que tales gases, chicos, tienen 5 grados de libertad, o sea que el F es igual a 5. Tienen 3 grados de libertad asociado a la traslación y 2 grados de libertad asociado a la rotación. Veamos por qué. Aquí está la esquemita. Miren. Estos dos puntitos en negro, ¿sí? Que están aquí, conectados mediante esta línea negra finita, constituyen la molécula diatómica de este gas ideal diatómico. ¿Sí? Cada puntito, de luego, es un átomo de esa molécula. Veamos por qué tienen 5 grados de libertad. En primer lugar, identifiquemos los grados de libertad asociados a la rotación. Fíjense, esta molécula diatómica puede rotar en torno al eje Z, como se indica aquí con esta flecha que estoy marcando con el cursor. ¿Sí? Puede rotar en torno al eje Z.
Entonces, esa rotación en torno al eje Z contribuye a la energía cinética rotacional con un grado de libertad. Entonces, esta constituye nuestro primer grado de libertad y le pongamos subíndice R para indicar que es un grado de libertad de rotación, asociado a la rotación, ¿sí?, de la molécula. Esta molécula también puede rotar a lo largo, perdón, no a lo largo, en torno al eje Y, como se observa aquí con esta flecha que estoy marcando con el cursor. Entonces, esta rotación en torno al eje Y constituye mi segundo grado de libertad asociado a la rotación. Desde luego, ustedes podrían venir y pensar, esta molécula también puede rotar en torno al eje X, como se encuentra aquí. Y es cierto, pero ocurre que si ustedes van a sus apuntes de Física 1, van a encontrar que para tal disposición de estas dos partículas, el momento de inercia respecto a este eje X es cero. Y como el momento de inercia respecto a ese eje X es cero, la energía cinética rotacional asociada a esa rotación en torno al eje X es nula. Por lo tanto, no contribuye esa rotación a la energía cinética rotacional, pues como les dije, el momento de inercia respecto de ese eje X, sí, es cero. Ahora bien, entonces, como el momento de inercia en torno a ese eje X es cero, no hay un grado de libertad asociado a tal rotación. Por lo tanto, los grados de libertad asociados a la rotación son solamente dos. En este caso, uno en torno al eje Z, cuando hay rotación en torno al eje Z, y otro cuando hay rotación en torno al eje Y. Son los dos grados de libertad para la rotación. Entonces podemos anotarlo acá. El F para la rotación es igual a 2. Además, esta molécula, desde luego, puede trasladarse a lo largo del eje Y, de esta forma. Entonces, chicos, el eje Y, al igual que lo que pasaba con la molécula, con el gas ideal en periodo monoatómico, tiene un grado de libertad asociado a la traslación en el eje Y, ¿sí?, a lo largo del eje Y. También tiene otro grado de libertad asociado a la traslación de la molécula a lo largo del eje X. Y también tiene otro grado de libertad asociado a la traslación de la molécula a lo largo del eje Z. Entonces, desde el punto de vista traslacional tenemos tres grados de libertad. Uno asociado a la traslación a lo largo del eje Y, otro asociado a la traslación a lo largo del eje X y otro asociado a la traslación a lo largo del eje Z. Entonces podemos concluir que los grados de libertad asociados a la traslación de nuestra molécula son 3. Fíjense que entonces la totalidad de los grados de libertad es 5. 2 más 3 igual a 5. Con eso en mente, venimos a hacer el estudio energético de este gas diatómico. Ya dijimos, tenemos 3 grados de libertad asociados a la traslación y 2 grados de libertad asociados a la rotación. Con eso puedo calcular las diferentes energías cinéticas. Entonces, la energía cinética traslacional de una molécula de gas diatómico será, de acuerdo al principio de equipartición, 3 veces un medio de K por T. ¿Por qué 3? Porque los grados de libertad de traslación son 3. Recuerden que el principio de equipartición decía que la energía promedio era un medio de K por T por cada grado de libertad. Entonces, si yo quiero calcular la energía cinética de traslación, hay 3 grados de libertad para la traslación, entonces la energía cinética de traslación promedio para una molécula será 3 veces un medio de K por T, o sea, 3 medios de K por T. Fíjense que la energía cinética traslacional de una molécula de gas diatómico es la misma que para un átomo de gas monoatómico, siempre que estén ambos a la misma temperatura absoluta. Bueno, aquí está la expresión en limpio, ¿sí? No hace falta que la demuestren cada vez que la quieren usar. La pueden tener en una lista y usarla directamente. Entonces, esta es la energía cinética de traslación de una molécula de gas diatómico. Desde luego, puedo calcular la energía cinética de traslación de n moléculas de un gas diatómico. Para ello, simplemente multiplico por el número de moléculas, que es n, y esta será la energía cinética traslacional de n moléculas del gas diatómico. Es decir, n veces la energía cinética traslacional de una molécula. También, razonando como vimos para gases monoatómicos, la energía cinética traslacional de n moles se calcula haciendo el siguiente razonamiento. El número de partículas, o en este caso particular el número de moléculas, se relaciona con el número de moles mediante la ecuación n, que es el número de moles, por el número de Avogadro. Entonces al n lo reemplazo por el número de moles por el número de Avogadro. De vuelta, K y número de Avogadro multiplicado dan la constante del gas ideal.
Entonces me quedará que la energía cinética translacional de n moles de un gas diatómico es 3 medio n por R por la temperatura absoluta. Finalmente, la energía cinética translacional de n moles queda aquí expresada en forma limpia como 3 medios de n, que es el número de moles, por R, que es la constante universal, por T, que es la temperatura absoluta. ¿Sí? Siempre temperaturas absolutas, chicos, en Kelvin. Esa es la energía cinética translacional de n moles de gas diatómico. También, desde luego, como sabíamos de nuestro dibujito que habíamos hecho acá abajo, sabíamos que nuestra molécula diatómica tenía grados de libertad asociados a la rotación, por ejemplo, la rotación en torno al eje Z y a la rotación asociada en torno al eje Y. La rotación asociada al eje X no proporcionaba o no contribuía a la energía cinética rotacional del sistema porque el momento de inercia, a lo largo de tal eje era igual a 0. Entonces, podemos calcular la energía cinética rotacional de una molécula. Por equipartición de la energía cinética promedio de rotación de una molécula será 2 veces un medio de K por T. ¿Sí? 2 porque es el número de grado de libertad asociado a la rotación. Entonces me quedará que K por T absoluta es la energía cinética rotacional de una molécula diatómica. Desde luego, puedo calcular la energía cinética rotacional para n moléculas y será simplemente n por K por T, o sea, el número de moléculas multiplicado por la energía cinética rotacional de cada molécula individual. También pueden calcular la energía cinética rotacional de n moles. De nuevo, hacemos el razonamiento de siempre. El número de partículas lo expresamos en términos del número de moles como n por el número de Avogadro. ¿Sí? Y esto quedará n por R por T, porque recuerden que la constante universal es K por el número de Avogadro. Y entonces tendremos que la energía cinética rotacional de n moles de gas diatómico es n por R por la temperatura absoluta. Para finalizar nuestro estudio desde el punto de vista energético de los gases ideales y diatómicos, tenemos que la energía cinética total de una molécula, entonces será la energía cinética translacional de una molécula más la energía cinética rotacional que tiene esa molécula. Esto es 5 medio de K por T. O sea que la energía cinética total, que es la suma de rotacional más translacional de una molécula, es 5 medio de K por T. Este resultado lo podemos haber obtenido directamente aplicando la equipartición, sabiendo de que para una molécula diatómica hay 5 grados de libertad en total, 3 de traslación, 2 de rotación. Por lo que el principio de equipartición me dice que su energía promedio total es 5 veces un medio de K por T, obteniendo así directamente este resultado. Esa es la energía cinética total entonces de una molécula de gas diatómico. Si quiero calcular la energía cinética total de n moléculas, simplemente multiplico por el número de moléculas a la energía cinética de cada molécula individual. Y para obtener la energía cinética total de n moles, simplemente al número de moléculas lo expreso en términos del número de moles como el número de moles por el número de Avogadro. Trabajo como ya sabemos y encontramos que la energía cinética total de n moles es 5 medios de n por R por la temperatura absoluta. Esta es la energía cinética total de n moles de gas diatómico. Como les digo, estos conceptos o estas ecuaciones las pueden anotar en una listita para tenerlas a mano en el momento que rindan, para así calcular lo que le pidan. Esto generalmente en un problema es bastante sencillo, simplemente me va a decir calcula la energía cinética total de una molécula de gas diatómico o la energía cinética rotacional de n moléculas. Entonces simplemente tienen que aplicar las ecuaciones que deducimos aquí. Si ustedes las pueden deducir solo, que sería lo ideal, entonces estaría muy bueno porque eso implicaría que están en condiciones óptimas de rendir el parcial porque realmente entienden todos los conceptos. Bueno chicos, hasta aquí va a ser la primera parte, ¿sí?, de gases ideales. En el segundo video voy a explicar el concepto de energía interna de un gas ideal, que es un concepto sumamente importante. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben.